Bien, buenas tardes. Bueno, pues en esta ocasión estamos teniendo ahí dificultades para entrar a la página oficial del Vaticano para la Providentissimus Deus, pero vamos a ver otro documento que nos ayuda a ponernos en contexto también de esta misma encíclica. Se llama, a ver, déjenme lo hago un poquito más grande. La Pontificia Comisión Bíblica de León XIII. Este artículo lo escribió Jaime Vázquez Allegue, si no me equivoco, es este, un autor del cual también saqué algo de información cuando estuve realizando mi tesis de teología. Bien, dice, la actual Pontificia Comisión Bíblica fue creada por el Papa León XIII a través de la Carta Apostólica Vigilantiae Studique del 30 de octubre de 1902. Faltaban unos meses para conmemorar el primer decenio de la publicación de la encíclica Providentissimus Deus, y los resultados de aquella encíclica de León XIII estaban siendo relevantes en el mundo de los estudios bíblicos. Dice, la Providentissimus Deus había conseguido frenar algunas de las tendencias de la exégesis moderna y sobre todo había creado un clima de trabajo bíblico en equipo como nunca hasta aquel momento se había visto en el seno de la Iglesia. La encíclica de León XIII había dado frutos en abundancia y había puesto las bases para crear un ámbito común de lectura de la Biblia. Las directrices de la encíclica, lejos de controlar el medio y la forma de exégesis, eran un alegato en favor de la lectura pormenorizada de los textos sagrados a la luz de nuevas formas de interpretar la literatura llegada a través de la tradición. La misma encíclica daba cuenta de la doble lectura de la Biblia. Por un lado, la que resultaba del estudio de los textos considerados sagrados. Por otro, la que llegaba a través de la tradición, sobre todo de los santos padres. Entonces, bueno, hasta aquí nos está comentando el autor que este, esta obra del Providentissimus Deus, dice, había frenado algunas tendencias de exégesis modernista, es decir, de interpretar la Biblia. Durante mucho tiempo se estaba interpretando la Sagrada Escritura durante 19 siglos de determinada manera, y pues en el último siglo, en los últimos tiempos, se estaba dando otra manera de interpretarla, este, que esto pues estaba llevando a un, pues sí, a una mala interpretación. Entonces dice, con este documento como que se frena un poco la manera correcta de leer y pues explicar lo que dice la palabra de Dios. Dice, por un lado, eh, lo que estaba, eh, la dificultad que se estaba presentando era el racionalismo. Ahorita lo vamos a ver. Dice, el comienzo de la encíclica afirma, esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia Universal, se halla contenida tanto en las tradiciones no escritas como en los libros escritos. Entonces, llamados sagrados y canónicos, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios por autor y en tal concepto han sido dados a la Iglesia. Número uno, que esto pues ya lo habíamos platicado, cómo la revelación de Dios se da en la tradición oral y en la tradición escrita. El carácter sobrenatural de los textos bíblicos parecería incuestionable para los investigadores de la escritura. Sin embargo, el modernismo bíblico conllevaba el peligro de dejar a un lado las interpretaciones autorizadas frente a las lecturas que ofrecían las nuevas ciencias en emergencia sobre los mismos escritos bíblicos. Entonces nos está diciendo todo lo que se había reflexionado durante
siglos, especialmente lo de los padres de la iglesia, que era lo de las reflexiones primeras de la Sagrada Escritura, como si se estuvieran echando a la basura en decir, eso ya no funciona, ahora vamos a interpretarlo de esta manera. Por eso dice, el mismo León XIII reconocía los peligros que se avecinaban y las inquietudes que comenzaban a surgir a la luz de las lecturas desorientadas de la Escritura. Y va a tomar el número 2 de la Providentissimus Deus, dice, nos mueve y en cierto modo nos impulsa la solicitud de nuestro cargo apostólico, es decir, él como papa, no solamente a desear que esta preciosa fuente de la revelación católica, tradición oral y escrita, esté abierta con la mayor seguridad y amplitud para la utilidad del pueblo cristiano, sino también a no tolerar que sea enturbiada en ninguna de sus partes, ya por aquellos a quienes mueve una audacia impía y que atacan abiertamente la Sagrada Escritura, ya por los que suscitan a cada paso novedades engañosas e imprudentes. Entonces está diciendo, pues hay que tener cuidado porque algunos de manera tajante dicen todo lo que está ahí en la revelación no es cierto y por otra parte dice, los que dicen que sí hay revelación en la Sagrada Escritura, pero lo interpretan a su manera. Por eso dice el autor, probablemente la inquietud del Papa tenía mucho que ver con las afirmaciones apologéticas derivadas de la situación por la que había pasado la Iglesia en el Concilio Vaticano I, de la interpretación de la Sagrada Escritura como se desprenden los textos conciliares. ¿Y qué es lo que dice el Detzinger? Mas, como quiera que hay algunos que exponen depravadamente lo que el Santo Concilio de Trento, para reprimir a los ingenios petulantes, saludablemente decretó sobre la interpretación de la Escritura Divina, nos, renovando el mismo decreto, declaramos que su mente es que en materias de fe y costumbres que atañen a la edificación de la doctrina cristiana, ha de tenerse por verdadero sentido de la Sagrada Escritura, aquel que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia, a quien toca juzgar el verdadero sentido e interpretación de las Escrituras Santas, y por tanto a nadie es lícito interpretar la misma Escritura Sagrada contra este sentido, no tampoco contra el sentir unánime de los padres. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Pues sí, hay algunos que eh, quieren decir solamente lo que está escrito ahí en la Biblia y como tú lo interpretas es válido. Tú puedes interpretar el texto como tú quieras. Y bueno, yo lo quiero interpretar de esta manera, por eso dice, se atañe costumbres extrañas. Dice, ¿no? O sea, a ver, para entender el verdadero sentido, vámonos a quien puede hacer un buen juicio de ella. León XIII heredó el talante apologético, es decir, esa idea de defender lo que el Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano I afirma sobre la lectura de la Biblia a través de la tradición y en contra de un modernismo incipiente que apuntaba a derivaciones, como la de Alfred Luisi años después. La Providentissimus Deus fue, por tanto, una encíclica en defensa de las grandes realizaciones bíblicas y en contra de los errores modernos que se cernían sobre la escritura. Entonces, ¿qué es lo que hace León XIII? Saca este documento para decir, hay interpretaciones actuales de la Sagrada Escritura que van en contra de la tradición, que van en contra de lo que durante 18, 19 siglos hemos afirmado como iglesia, se nos ha revelado como iglesia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? Entonces nos está poniendo el texto como que en una situación para decir, a ver,
¿Cuál fue la razón por la que le escribió León XIII? Pues es esto, es decir, actualmente se están haciendo malas interpretaciones, necesitamos contemplar lo que dicen la tradición de la iglesia, lo que dicen los padres de la iglesia, lo que han dicho los santos. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior platicábamos cómo santos, tanto de Oriente como de Occidente, han hecho buenas interpretaciones de la Sagrada Escritura? Bueno, pues en estos tiempos había personas que decían, todo eso lo desechamos. Ahora vamos a interpretarlo de una nueva manera. La Providentissimus Deus, la encíclica ecuménica. Dice, la aparición de la encíclica de León XIII constituyó un desafío para las variadas interpretaciones de la Biblia que comenzaban a cuestionar la misma tradición de la Escritura. El carácter magisterial de la encíclica convirtió el documento pontificio en un órgano de defensa frente a posturas irreverentes que se ponían en el mundo de los estudios bíblicos aconfesionales. La Prudentissimus Deus defendía la naturaleza de la inspiración divina sobre los textos bíblicos, cuestiones candentes como la inerrancia de la escritura se habían puesto en duda, cuestionando de esta manera la enseñanza de los padres, los concilios ecuménicos y una larga tradición de interpretación que había ido dando pasos progresivos a tenor de la evolución y de los tiempos de la historia. Uno de los ejemplos que confirman el carácter magisterial del documento lo tenemos en las declaraciones de Luisi sobre la encíclica. Siento un gran consuelo al protestar ante el vicario de Cristo, con sencillez de ánimo, mi sumisión completa a la doctrina promulgada por él en la encíclica sobre la Sagrada Escritura. Luisi reconoce la importancia del documento pontificio y el carácter renovador que traerá consigo, no obstante, posteriormente matizará sus implicaciones sobre el documento indicando que los destinatarios de la encíclica papal eran fundamentalmente los teólogos y predicadores, y no así los historiadores, exégetas y críticos de la Biblia. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el documento? Dice, este esta encíclica de León XIII ayudó no solo a los mismos cristianos católicos para poderse defender de los ataques de la mala interpretación de la Sagrada Escritura, sino inclusive a los cristianos en general. Esta persona, Luisi, dice, siento yo consuelo al protestar ante el vicario de Cristo con sencillez de ánimo, mi sumisión completa a esta doctrina, como diciendo, en este documento del Papa hay algo de nuevo, hay algo que me ayuda a entender de una manera diferente esto que yo estaba malinterpretando. Dice, el tono de Luisi, lejos de desprestigiar la encíclica de León XIII, confirmó el carácter novedoso del documento pontificio, haciendo de él un referente abierto a protestantes dispuestos a entablar un diálogo con los católicos sobre el contenido y la forma de interpretar la escritura. En este sentido, podemos afirmar que la Providentissimus Deus es uno de los primeros documentos ecuménicos de la Iglesia en su intento por establecer un debate con las iglesias protestantes. Por lo tanto, dice este autor cristiano, oye, pues es que verdaderamente yo siendo protestante leo este documento del Papa León XIII y me doy cuenta que se abre una puerta para poder entablar un diálogo entre católicos y protestantes sobre cómo interpretar la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes que con Lutero era la negación total de las interpretaciones que hacen los cristianos católicos sobre la Biblia? Ahora yo interpreto a mi manera. Y dice este autor,
oye, pues no está tan errado esto que está diciendo León 13. Sí es cierto que hay que tener cuidado en la manera de interpretar. Sí es cierto que debemos de contemplar los autores de los primeros siglos. Y por eso dice el texto, empieza a ser un documento ecuménico, un espacio para el diálogo entre protestantes y católicos sobre cómo leer la palabra de Dios. Sin embargo, la finalidad del documento pontificio no dejaba vislumbrar sobras acerca de la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Una interpretación que abría las puertas a las nuevas ciencias, pero no advertía de los errores de las lecturas derivadas de fuentes erróneas desde su misma raíz. La Iglesia Católica veía enriquecida con un documento que lejos de prohibir ponía las bases para el que luego sería el mayor esplendor y florecimiento de los estudios bíblicos católicos, el nacimiento de numerosos institutos y centros de investigación bíblica, y la aparición de grupos y comisiones que llegaría hasta el Concilio Vaticano II, enriqueciendo el contenido espiritual de la fe. Entonces, ¿qué hace este documento? Como que incita, promueve a que se abran escuelas, academias, institutos para estudiar correctamente la Biblia. Vamos a ver qué dicen las notas de pie. Dice, en la misma línea apologética se hablaba de las fuentes de la revelación. Ahora bien, esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia Universal declarada por el Concilio de Trento, se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que recibidas por los apóstoles de boca de Cristo mismo o por los mismos apóstoles bajo la inspiración del Espíritu Santo, transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros. Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, íntegros con todas sus partes, tal y como se enumeran en el mismo concilio y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos. Ahora y bien, la Iglesia los tiene por sagrados y canónicos no porque compuestos por una sola industria humana hayan sido luego aprobados por ella, ni solamente porque contengan la revelación sin error, sino porque, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales han sido transmitidos a la misma Iglesia. ¿Qué nos está diciendo? Que la Iglesia afirma que el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento es inspirado y es canónico, que es verdadero, no porque lo haya avalado la Iglesia, no porque personas lo hayan escrito, sino porque Dios mismo es el autor, ¿sí? A eso se refiere la inspiración. Entonces, cuando llegan los documentos, los diferentes libros, ustedes recordarán que en el año 382 es cuando el Papa Juan Dámaso hace el concilio y es cuando se empiezan a hacer los decretos para establecer estos libros son inspirados y estos no. Y a estos libros inspirados los llamaremos canónicos y estos libros canónicos los vamos a llamar Biblia. No es que este libro sea inspirado porque la iglesia dice que es inspirado, sino que es inspirado porque Dios lo escribió. Y la iglesia dice es inspirado. No sé si me explico. La inspiración no le viene porque la iglesia lo dijo. La inspiración viene porque Dios lo escribió. Como cuando se canoniza a una persona que se junta la,
vamos a suponer, fue la canonización de Juan Pablo II. Pues no es que el Papa haya dicho, a partir de ahora, Juan Pablo II es santo. No, más bien, Juan Pablo II es santo, porque ya está gozando de la presencia de Dios. Y la iglesia confirma que Juan Pablo II es santo, pero la santidad no se la está dando la iglesia. La santidad la da Dios y la iglesia lo confirma. Bueno, así también el Antiguo y el Nuevo Testamento son inspirados no porque la iglesia lo diga, sino porque Dios es el autor. La iglesia lo único que está haciendo es confirmando. Bien, el otro pie de página dice, la Providentissimus Deus de León XIII se convierte en la nueva exposición doctrinal de la Iglesia Católica sobre la lectura e interpretación de la Sagrada Escritura. Es decir, antes no había clara una manera correcta de interpretar la Biblia. Ahora con este documento de la Providentissimus Deus se establecen las pautas para hacer una correcta interpretación. En este documento se defiende la naturaleza de la inspiración divina, lo que platicábamos hace rato. El carácter divino de los textos de la Biblia se manifiesta a través de la inerrancia absoluta. El padre Lagrange, al definir la inerrancia bíblica, remite a la encíclica calificándola como la autoridad más alta posible y de bastante formal y explícita sobre este asunto. La encíclica se convierte de esta manera en el punto de confluencia de la tradición de los santos padres y la interpretación de la Biblia en la Iglesia. En realidad, dice la encíclica, es una constante referencia a la tradición patrística, a la que se añade la fina intuición de querer demostrar la ausencia de cualquier tipo de todo error. Es decir, que la encíclica Providentissimus Deus no está haciendo otra cosa más que decir, la manera en cómo los padres de la iglesia interpretaron está bien hecha. Es una correcta forma de interpretar estos pasajes. Padre, Sí. ¿qué significa inerrancia absoluta? Inerrancia, ¿alguien sabe lo que es la palabra inerrancia? Que no tiene error. Que no tiene error. Ah, gracias. Y absoluta, pues total. Entonces, la Biblia tiene inerrancia absoluta, es decir, no hay ningún error en la Biblia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o duda? Gracias, gracias. Muy bien. Y la siguiente nota de pie dice, en ningún caso la intención de León XIII era impedir a los biblistas católicos que buscasen la verdad en cualquier otro lugar. Lo que León XIII pretendía era recomendar prudencia al estar menos preparados en las ciencias modernas, para lo cual animaba a estudiar las ciencias auxiliares de la Biblia y garantizar la ortodoxia de los resultados. Entonces, nos está diciendo, no es que León XIII le dijera a los biblistas católicos, ya no pueden leer otras interpretaciones de la Biblia que no sean católicas, ¿no? Dice, a lo mejor allá también hay algo de verdad, solamente es tener cuidado, ¿sí? Y fíjense cómo nosotros, de alguna manera en el seminario también hacemos eso. Nosotros estudiamos, cuando estudiamos Sagradas Escrituras, contemplamos los aportes de algunos cristianos protestantes. Y esa es la riqueza y el diálogo verdadero y mutuo en el conocimiento de la Biblia. No es que los autores no católicos estén mal en sus interpretaciones, puede haber buenas interpretaciones. Y así también nuestros hermanos protestantes, los serios, los que verdaderamente se meten a estudiar con buena intención, dicen, oye, esta interpretación, esta manera de ver el texto como lo dice este sacerdote,
este teólogo católico es bueno, es correcto, y se hacen esos diálogos ecuménicos. ¿Qué tal? Muy bien. Continuamos con el número 2, herencia de la Providentissimus Deus. Los documentos pontificios relacionados con el estudio de la Biblia posteriores recogieron con fidelidad el espíritu de la Providentissimus Deus. Hubo documentos del Vaticano posteriores a la Providentissimus Deus que también hablan de Biblia. Entonces nos está diciendo, Providentissimus Deus fue como que el arranque para otros documentos importantes. Por ejemplo, la encíclica Spiritus Paraclitus de 1929, la encíclica Divino Afflante Spiritu de 1943, la Humani Generis de 1950, hasta la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que pues la Dei Verbum es el documento que también ya tenemos ahí arriba en la página de YouTube que estuvimos platicando número por número. Todos estos documentos no hicieron otra cosa que confirmar y reafirmar la doctrina de la Providentissimus Deus. Los nuevos documentos fueron precisando ideas, matizando aspectos y abriendo nuevas puertas a medida que el estudio de la Biblia evolucionaba a la luz de la apertura propuesta por León XIII. Entonces, los otros documentos, pues, iban haciendo ciertas precisiones, aclaraciones o profundizando en algunos puntos. Podemos afirmar que todo el magisterio del siglo XX relacionado con el estudio de la Biblia es heredero de la encíclica Providentissimus Deus. El Papa Pío XII describió la encíclica de León XIII como la Carta Magna para los estudios bíblicos. Bueno, esa es una de las razones por las cuales en esta capacitación que estamos queriendo dar aquí en Pastoral Bíblica a los maestros, por eso nos quisimos ir por este documento, porque pues es la madre de muchos otros documentos relacionados con la Sagrada Escritura. Pero no solo la encíclica de León XIII fue origen de posteriores documentos pontificios, sino que sirvió de referencia incondicionada al nacimiento de centros y puntos de investigación y creación exegética. En 1887 se había creado en los Estados Unidos la primera universidad católica y en París tenía lugar el primer Congreso Científico Internacional de Católicos. En 1890 el padre Lagrange funda en Jerusalén l'École Biblique. Un año después, León XIII publica la encíclica Rerum Novarum y en 1892 aparece la Revue Biblique editada por Lagrange desde la recién creada l'École Biblique. Este mismo año, Alfred Louisy, desde el Instituto Católico de París, saca a la luz la revista L'Enseignement Biblique. Por fin, el 18 de noviembre de 1893 aparece la encíclica Providentissimus Deus de León XIII para abordar frontalmente la cuestión de la inspiración de los textos de la Biblia. Acuérdense que para estos años es cuando estaba muy fuerte el modernismo, el racionalismo y decían lo que está en la Biblia es mentira. Entonces, o lo que está en la Biblia son engaños. Este documento de la Providentissimus Deus ayuda a debatir y decir, no, hay inspiración, hay verdad aquí. No hay error en cuestión de fe
en cuestión de moralidad. Podrá haber imprecisiones en otras cosas, pero en el ámbito de moral y en el ámbito de fe, ahí no hay error. Las consecuencias de la aparición de esta encíclica de León XIII son múltiples y muy variadas. Con el comienzo del siglo, en el año 1900, se inicia la publicación del Dictionnaire de Théologie Catholique. 2 años después, coincidiendo con la publicación de la obra de Luisi, l'Evangelii et l'Evangeliese, se crea en Roma la Pontificia Comisión Bíblica. Ese mismo año, y siempre desde Jerusalén, el padre Lagrange pone en marcha la colección de Études Bibliques. Nota número 10. La Pontificia Comisión Bíblica nace en 1902 como resultado de la Carta Apostólica Vigilantiae Studique Menores de 1902, con la denominación inicial de Studis Sacrae Scripturae Providendis, para promover los estudios bíblicos, y en donde se establecen las normas de procedimiento de la nueva institución. Entonces, la Pontificia Comisión Bíblica es, por decirlo así, el órgano o el instituto oficial que ha establecido el Vaticano para acercarnos a la Sagrada Escritura. No hay duda de que al final del siglo XIX es muy fecundo y creativo en el estudio de la Biblia. La puesta en marcha de los centros de estudio e investigación, así como el debate abierto a la luz de las controversias escriturísticas, ponen en evidencia la necesidad de recuperar los textos de la Biblia como fuente de fe y origen de la teología católica. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas, dudas? ¿Quién es el padre Lagrange? Cuando el dominico Marie-Joseph Lagrange vio terminada la encíclica Providentissimus Deus, afirmó tener en sus manos uno de los documentos eclesiales más importantes de la historia de la Iglesia. Imagínense, 1900 años, 19 siglos, y se califica a este como uno de los documentos más importantes de la Iglesia. La nueva lectura que ofrecía el documento sobre la Sagrada Escritura convirtió a Lagrange en uno de sus mayores defensores y más activos escrutadores. Será esta la razón por la que el dominico se convertiría en el fundador de l'École biblique de Jerusalén, uno de los padres de la exégesis moderna y uno de los mayores biblistas de todos los tiempos. Maurice Gilbert sitúa la obra de Lagrange entre la publicación de la Providentissimus Deus de León XIII y la Divino Aflante Spiritu de Pío XII. La historia de la exégesis confirma que la aparición de la encíclica de León XIII produjo una revolución en el mundo de los estudios de la Biblia. Y el padre Lagrange fue uno de los primeros que sintieron más de cerca las consecuencias de este cambio institucional. El padre Lagrange había estudiado Derecho en el Instituto Católico de París. Ingresó en los dominicos en 1879 en Francia, pero con la expulsión de la orden dominica unos años después, Lagrange se traslada al convento de San Esteban en Salamanca, de donde permanecerá unos 5 años estudiando Sagrada Escritura y lenguas bíblicas. Después fue destinado a Viena para especializarse definitivamente en el estudio de la Biblia. 2 años más tarde, sus superiores lo enviaron a Jerusalén con el cargo de la fundación de l'École biblique de los padres dominicos. Allí vivió hasta su muerte casi 50 años después,
trabajando al servicio de la iglesia y del estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, pues no era cualquier padrecito. Fíjense todos los estudios bíblicos que tenía, toda la especialización. Y dice, este documento de León XIII es magistral. La publicación de esta encíclica debió de ser objeto de un detenido estudio por parte del padre Lagrange, un estudio que llevó al dominico a cambiar el rumbo de su pensamiento exegético, es decir, de cómo comprender lo que está ahí escrito, cuál es la exégesis, hasta convertirse en uno de los grandes fundadores de la exégesis moderna católica. En este sentido, la encíclica de León XIII se convirtió para Lagrange y otros biblistas en un moderno manual de metodología exegética que revolucionó al mundo de los estudios bíblicos, dando lugar a nuevas formas de leer e interpretar la escritura. Muy bien. ¿Dudas, comentarios, preguntas de esto? Muy bien. Durante su formación académica, Lagrange había leído con detenimiento los resultados de los trabajos de excavación de los arqueólogos Edward Robinson y Charles Warren, padres de la arqueología bíblica. La importancia de trabajar en el lugar y de analizar el contenido de la Biblia a la luz de los pasos que empezaban a dar las ciencias afines llevaron a Lagrange a plantear la necesidad de investigar en el escenario de los acontecimientos. Fíjense, la mayoría de los arqueólogos de Palestina a finales del siglo XIX consideraban su tarea un medio para demostrar la historicidad de la Biblia, su verdad. Su principal guía eran sus creencias. Fue la época en que el padre Lagrange fundó en Jerusalén la Escuela Práctica de Estudios Bíblicos francesa y el momento en que surgieron las principales revistas para dar a conocer los hallazgos y estudios. Y ahí aparecen varias de estas revistas. Aunque en su juventud había considerado la Biblia como una mera obra literaria. Posteriormente sus trabajos fueron dirigidos por la idea de que las excavaciones arqueológicas podían demostrar la verdad literal de la narración bíblica. Entonces nos está diciendo, hubo un avance y un aporte muy significativo por parte de los arqueólogos, porque yendo a lugar de Palestina, yendo a los lugares de Tierra Santa, a los lugares que se narran en el Antiguo Testamento, se empiezan a encontrar ciertas ruinas, ciertos contenidos o ciertos vestigios que de alguna manera confirmaban lo que estaba escrito en la Biblia. Algunos creían que era mera narración, mero cuento lo que estaba ahí en la Biblia. Y con estas excavaciones, con estos estudios científicos, arqueológicos, se van dando cuenta que lo que está escrito en la Biblia puede ser confirmado por estas excavaciones. En el año de 1890, una vez finalizados sus estudios de formación inicial, el padre Lagrange fue enviado a Jerusalén. Su destino tenía una misión concreta: la fundación de una escuela para el estudio de la Biblia. Entonces, en Jerusalén, allí en el lugar madre en el lugar central que afirma la Sagrada Escritura, sucede punto esencial para judíos, para católicos, ahí en ese lugar fundar una escuela bíblica. Él mismo se había dado cuenta de la necesidad de abordar frontalmente la cuestión bíblica. La iglesia necesitaba de un lugar de especialización, un centro en el que se respirase estudio de la Biblia por todos lados y un espacio privilegiado para acudir a las fuentes más cercanas,
y en expansión en aquel momento como la historia y la arqueología aplicadas a la Sagrada Escritura. Jerusalén era el lugar ideal para la fundación y allí lo destinaron sus superiores dominicos. El mismo año de su llegada a Jerusalén, Lagrange tramitó la fundación de la Escuela para el Estudio de la Biblia en el convento de San Esteban de Jerusalén, con el nombre de École pratique d'études bibliques, la misma que en el año de 1920 pasaría a llamarse École biblique et archéologique française. Yo creo que así se dice, ¿eh? Y popularmente l'École biblique. Aquel era el primer centro cristiano para el estudio de la Biblia. Fíjense, primer centro cristiano para el estudio de la Biblia, tanto católico como protestante. Luego vendrían otros en la misma línea de investigación y allá aparecen ya varios centros de investigación alemanes, británicos, americanos, en español el Instituto Español Bíblico Arqueológico de Jerusalén, agregado posteriormente a la Universidad Pontificia de Salamanca. El ejemplo iniciado por los centros bíblicos de estudio desde el ámbito católico y protestante sería seguido por los judíos, con la aparición de la Hebrew University y la Israel Exploration Society de Jerusalén. Casi de forma paralela aparece el Department of Antiquities Jordania y posteriormente el Israel Department of Antiquities and Museums. Entonces, le siguieron también los judíos con la aparición de centros bíblicos ahí en Jerusalén. Podríamos afirmar que la multiplicación de centros para el estudio de la Biblia tiene en la fundación de Lagrange su punto de partida. Esta escuela es la puerta académica para el estudio de la Biblia en Jerusalén. A ella seguirán los distintos centros indicados imitando la estructura y forma de trabajo y la impronta dejada por el padre Lagrange. Otro de los centros de interés que siguieron el modelo iniciado por el padre Lagrange, pero fuera de Jerusalén, fue el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en una institución dependiente directamente de la Santa Sede, fundada por el Papa Pío X en 1909. La finalidad, siguiendo el modelo de l'École biblique, estaba en tener un centro de altos estudios de Sagrada Escritura, pero en Roma. Así da cuenta la erección de su sede en la Carta Apostólica del Pontífice, en donde afirma: un centro di alti studi della Sacra Scrittura nella città di Roma per promuovere il più efficacemente possibile la dottrina biblica e tutti gli studi connessi secondo lo spirito de la Chiesa Católica. Es decir, que conviene que haya un centro de estudios de la Sagrada Biblia en la ciudad de Roma, que promueva más eficazmente la posible doctrina bíblica y todos los estudios que promueva el Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Aquel centro pontificio para el estudio de la Biblia pretendía ser la referente principal de la Pontificia Comisión Bíblica y fue encomendado a la Compañía de Jesús y al padre Funk su fundación y puesta en marcha. Con el paso de los años pasaría a ser el lugar de investigación y especialización de los estudios bíblicos oficial de la Curia Vaticana. Entonces, ciertamente estaba el instituto en Jerusalén, pero convenía tener uno en Roma para que estuvieran en común unión, que estuvieran en una dependencia muy grande, para desde Roma también tener pues toda esta
todos estos conocimientos y aportes bíblicos. Bien, pues ¿qué onda? ¿Cuándo nos vamos a estudiar allá o qué? ¿En qué idioma leíste todo eso? Francés, portugués, romano, inglés, ruso, Estaban en todos, griego. ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues aquí le dejamos, les voy a pasar la liga donde pueden acceder a este documento que pues nos va poniendo en contexto sobre la Providentissimus Deus. Y pues nos damos cuenta que tuvo un alto impacto este documento, decía, para todos los estudios posteriores de Sagradas Escrituras en los últimos 100 años. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Pregunto yo, estas universidades católicas, ¿es una universidad de puras escrituras o es una universidad que se dan muchas carreras pero es católica? O sea, no quiero entender. Sí, cuando se habla de una universidad católica, se habla de una universidad que para que pueda llamarse universidad católica, es una universidad donde se pueden ofrecer diferentes carreras, no solamente carreras religiosas, pero que la inspiración, los principios, los planes de estudio, todo eso está avalado por la Santa Sede. Esa sería una universidad católica. Cuando ciertas carreras, planes de estudio, documentación, etcétera, no es aprobada por la Iglesia Católica, por la Santa Sede, en ese momento esa universidad deja de recibir el nombre de católico. Es como la Universidad de la Arquidiócesis. Por ejemplo, la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey ofrece diferentes carreras, no necesariamente religiosas, y todos estos planes de estudio están avalados por la Santa Sede. Por ejemplo, la Universidad de Monterrey, esa no es una universidad católica. Esa es una universidad de inspiración católica. ¿Qué quiere decir? Que cuando se fundó, tuvieron la iniciativa ciertos congregaciones religiosas y pues de alguna manera iban dando ahí sus aportes, pero sus planes de estudio, sus carreras, etcétera, no están avaladas por la sede, la Santa Sede. No es de que manden sus estudios, sus planes de estudio, etcétera, al Vaticano y el Vaticano diga sí, no, no. Simplemente es una universidad de inspiración católica. Hay universidades católicas en otras partes, por ejemplo, la Pontificia de México, la Universidad Católica de Chile, y para que sean, les digo, para que puedan en su nombre oficial que diga la palabra católico, debe tener el aval de la Santa Sede. Gracias, padre. Diferente ahora, aquí hablaba de la Pontificia Bíblica Católica. Bueno, ahí sí son puros estudios de Sagradas Escrituras o estudios que tienen que ver con la fe. ¿Sí? Ahí sí es otra línea de universidades. Muy bien. Bueno, pues sin más por el momento, damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos Amén. ir en paz. La misa ha terminado. Ah, no, no es misa.